Bien, buenos días, bienvenidos a la semana, me parece que es la semana 6. En la semana 5 no tuvimos video, pero precisamente vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, en donde nos habíamos quedado. Y estaba leyendo algunos comentarios, ¿no? Sobre que piensan que en general, bueno, digo, siendo más correctos en el uso de la inteligencia artificial, pues una calculadora no representaría inteligencia artificial. Pero como les había mencionado, en realidad podría ser considerada inteligencia artificial si lo pensamos desde su construcción y desde que no es algo natural. Y ahí hay diferentes, digamos, debates sobre las ciencias y también sobre el lenguaje, lo natural o no natural, hasta qué punto el lenguaje realmente es algo natural de un ser vivo o no lo es. Y también pensar en que la inteligencia, a pesar de que se puede ver como algo evolutivo, pues somos la única especie que ha desarrollado inteligencia. Entonces ahí sí podremos preguntarnos qué tan natural es la inteligencia, y si eso es natural, entonces también la tecnología es natural. ¿No? Entonces, aunque, ¿por qué? Porque nosotros ideamos, nosotros hacemos, tenemos ideas, y a partir del lenguaje se pueden concretar esas ideas. Es decir, sin el lenguaje sería muy difícil que nosotros hubiéramos desarrollado diferentes tecnologías, porque para poder hacer algo habría que comunicarlo y había que procesar imágenes y entender el contexto para poder hacerlo. Y no solo eso, aparte de poder comunicarnos, las habilidades motrices son muy importantes para que el ser humano hubiera podido desarrollar el fuego o toda su, digamos, su arquitectura que ha hecho hasta hoy en día. En este sentido, cuando nosotros calculamos algo dentro de la calculadora, es algo predeterminado, son algoritmos que ya se introdujeron, lógicas que ya se introdujeron, y algo lógico es si A, entonces B. Entonces, si yo digo, si yo como, entonces defeco, por ejemplo, ¿no? Eh, no se me ocurre otro ejemplo menos grotesco. Y dentro de esta entrada de datos que nosotros le damos a la calculadora, por ejemplo, 5 más 5, aquí hay un conjunto de parámetros, ¿no? A lo que le podemos llamar aprendizaje, hay un cálculo y hay una salida, que 5 más 5 es igual a 10. Sin embargo, estos parámetros y este aprendizaje es bastante humano, por lo que si yo le pongo que 5 más 5 siempre va a dar igual a 9, pues posiblemente siempre me dé igual a 9. Entonces, la inteligencia artificial tiene esta forma de construcción a grandes rasgos, que son a través de redes neuronales. Y estas redes neuronales permiten ligar una serie de capas de entrada de información, y que esta información que entra, ya con el algoritmo que hay adentro, con la cantidad de información que hay adentro, se puedan relacionar para encontrar un resultado. Un ejemplo sencillo, no voy a hablar del modelo de regresión lineal, pero un ejemplo sencillo es el de un aparato que pueda ver el reconocimiento de rostros, ¿no? Que le llamamos reconocimiento facial. Y en este caso, estos algoritmos o esta base de datos tiene que estar llenada con ciertos puntos de la vista de los ojos, por ejemplo, el mentón, la nariz, que son medidas que normalmente no cambian en un ser humano. Eh, y estas medidas, estos puntos que tenemos de un lado a lado, ¿no? De todas estas digamos, puntos importantes de reconocimiento, pues están aquí en esta base de datos, y cuando nosotros escaneamos nuestro rostro, esta computadora pues va a tener que escanear todos estos parámetros para encontrar una salida y decir si es fulanito o fulanita, y entonces pues darnos un resultado, ¿no? Eso es básicamente lo que hace la inteligencia artificial. Y hay muchas otras cosas que es importante dentro de la inteligencia artificial, que son los números, porque al final, a pesar de que creemos que ChatGPT, por ejemplo, está hecho de lenguaje,
está más bien hecho de números, porque el lenguaje nato de las computadoras son unos y ceros. Y esos unos y ceros se van interpretando a un nivel donde ya formamos letras o palabras. Entonces, es bien importante entender esa parte de los algoritmos y lo que hay adentro de estos algoritmos, pues es un mundo, eh, por ejemplo, ya con la inteligencia artificial, pues es un mundo que en general no se puede codificar tan fácil. Y de hecho los creadores de ChatGPT o estas inteligencias artificiales generativas pues no lo identifican. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos estos significados y significantes en nuestra realidad en el lenguaje, tenemos números. Si yo digo, por ejemplo, la palabra manzana, mi significado es la imagen de la manzana en la que estoy pensando. En su caso, si yo digo manzana, si están pensando en una manzana roja, seguramente piensan como el resto de la población, o la mayoría de la población, porque es algo natural pensar en una manzana roja, pero hay personas que lo primero que se les viene a la mente es una manzana amarilla, una manzana verde o una manzana un poco más pintada, ¿no? Depende de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias sobre lo que aprendimos que era una manzana. Y esto a su vez es muy importante porque el lenguaje de ChatGPT pues tiene que ver con este tipo de interpretación. Es decir, la inteligencia artificial generativa no alcanza en su reconocimiento, digamos, de letras y palabras, hacer este tipo de interpretaciones tan diversas, porque al final, si yo le pongo la palabra manzana, va a ser una idea de manzana con la base de datos que hay y seguramente se puede equivocar. Por ejemplo, si yo voy a ChatGPT en la versión 4.0, que es la de paga, yo le puedo decir, dibuja una manzana, buen día. Porque luego al chat también le gustan este tipo de interacciones, de tener modales, de incluso de darles propina. Por ahí hay una investigación que habla de que el chat GPT le gusta recibir propina y hace mejor el trabajo, o eso es aparentemente, ¿no? Bueno, aquí está una manzana y si se dan cuenta, aunque no está tan bonita, pues digámoslo así, porque está medio plastificada, es roja. Y creo que eso es bien importante porque cuando también buscamos en Google la palabra manzana, por ejemplo, adivinen qué aparece primero, pues una manzana roja. Y esto tiene que ver con la base de datos que nosotros o la información que nosotros insertamos a Google, ¿no? O en general a la web. Claramente también hay manzanas verdes y de otros colores, pero la que más prima, la más citada, por así decirlo, es la manzana roja. Creo que esto es muy importante entenderlo para entender cómo funciona ChatGPT. Y como les comentaba, aquí hay unos y ceros, por ejemplo, y lo que ha logrado la inteligencia artificial, que antes no se podía, es que ahora en vez de escribir todo un código explicándole a un robot, por ejemplo, que se mueva, ahora simplemente le dices, muévete hacia enfrente, y se mueve porque lo interpreta la inteligencia artificial generativa, y ya como programador de robots, ¿no? De robótica, ya no tendrías que escribir todo el código. Creo que ese es uno de los más grandes avances que tiene, o más buenas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial generativa en este momento. Entonces, pues bueno, eso es una de las cosas que tenemos sobre la inteligencia artificial generativa. Pero lo más importante, además de hacer un buen prompt, es decir, buena señalización de cómo elaborar una buena solicitud a ChatGPT, porque hay un arte ahí, tenemos las consideraciones éticas que son muy importantes. Ya diversos softwares detectan bastante bien la generación de texto con ChatGPT 3.5 o similares en sus versiones públicas, que recuerden que todo lo gratuito al final tiene un costo. Pero hay toda una cultura de antiplagio que se debe tratar de hablar y tratar de reducir en las universidades este acto de no citar, el acto de no ser honestas con lo que estamos entendiendo o lo que estamos citando.
Muchas veces la falta de ética se debe al desconocimiento, la ignorancia o la flojera de citar en formato APA o aprender algo nuevo, y también el miedo de aprender algo nuevo, como citar en formato APA en Chicago o en MLA. Porque hay muchas formas de citar, recuerden, hay muchos formatos, no hay uno único solo, e incluso la propia Facultad de Humanidades tiene su propio formato de citación, pero al final dependerá del docente, dependerá de la asociación, dependerá del editorial, el tipo de citación que le soliciten. Entonces, algo que se ha estado hablando mucho es la cuestión ética. Si ChatGPT roba información, que ya se ha metido en varios problemas por eso, que si roba imágenes, entre otras cosas. Entonces, me parece que una de las situaciones importantes es hablar un poco del tema de la ética y cómo afecta en la creación del contenido, tanto escrito como en video, como en imagen, como en audio, y este tipo de situaciones. Y es que al final esto nos pega a todos, porque si en un momento cualquiera puede agarrar su audio, su video, pues los van a estar replicando y ustedes no van a estar ganando ningún dinero ni nada por el estilo, incluso los pueden estafar. Y por eso se habla mucho de la protección de datos y por eso es tan importante, y eso está ligado directamente con citar, con referenciar, con ser honestos, con tener respeto hacia los demás, hacia quien crea el contenido, y dejar de pensar en nuestra burbuja, que todo se nos ocurre a nosotros primero también. Creo que eso es importante, tener mucha humildad intelectual y entre otras cosas, ¿no? A pesar de todo, en México se han generado diversas conversaciones sobre cuál es el papel ético en la industria general, hablando de empresas, no solo de instituciones públicas, de la inteligencia artificial en la Cámara de Diputados, en el Congreso. El 3 de octubre del 2023, del año pasado, hace unos mesecitos, se dio este tipo de plática donde hay preocupación sobre que hay que discernir entre la ética de la intención y la ética de la responsabilidad. Hay que ver cómo utilizarla correctamente. Hay varios retos, incluso la universidad se ha visto envuelta en tratar de aligerar todos estos retos del uso de la inteligencia artificial. Y hay una clara preocupación por la falta de ética de los estudiantes eh, al hacer sus trabajos, sus tareas, que no sean honestos, honestas, y que envíen simplemente actividades hechas con ChatGPT. Que al final eso nos embrutece bastante, eso lo ha dicho Zizek, lo ha dicho otros filósofos contemporáneos, de la estupidización humana y con este tipo de herramientas, porque al final no se completa su proceso cognitivo y pues no desarrollamos nuestras habilidades como deberíamos. Entonces, hablando sobre esto nada más, em, para su punto extra de la semana, por favor comenten cómo aplicarían cualquiera de estos valores del código de ética de la UABC en su día a día, en el salón, en actividades. ¿Cómo lo podrían representar alguno de estos valores con el uso de la tecnología y la educación? ¿Cómo se podrían utilizar? Y bueno, la siguiente semanita les estaría comentando cómo citar en formato APA y algunos otros detalles. Bueno, y además en Blackboard esta semana tenemos que elaborar, bueno, ustedes tienen que elaborar, yo puse esa actividad, ustedes tienen que elaborar un pequeño jueguito con una herramienta que se llama EducaPlay. Aquí tienen todos los videos de apoyo, que es EducaPlay. Tienen un audio mío, lo pueden poner en 1.5, 2.0, sobre la lectura recomendada para esta semana, con el fin de que ustedes pues revisen, digamos, textos, marcos de referencia, revisen artículos de investigación, y también tiene una explicación sobre cómo utilizar EducaPlay, cómo darse de alta en EducaPlay, y también aquí hay un ejemplo, ¿no? de
del juego. Hay que ser muy claros en las instrucciones cuando pedimos instrucciones. Eso también es muy importante. Pero aquí hay varias, digamos, ejemplos de cómo utilizar EducaPlay. Entonces, esa es la actividad de la semana. Y el punto también es un poco diferenciar en que no es lo mismo los, digamos, juegos educativos que los videojuegos, eh, que tienen diferentes aristas, el cómo miramos el juego, lo lúdico. Y también creo que es muy importante retomar que no siempre tenemos que hablar de que en el aula todo es juego y diversión. Creo que eso es muy importante y creo que debemos detenernos un poco siempre antes de pensar que con una actividad didáctica se arregla todo y ya aprendieron los estudiantes. Muchas veces no sucede así. Hay hay muchos temas que no se aprenden jugando, sino repasando una y otra vez. Y lamentablemente es así, no siempre se puede jugar, pero se pueden tener técnicas interesantes para la repetición, que no tienen que ver exactamente con ludificación, porque hay que ver las diferencias entre ludificación, gamificación o no es gamificación, o videojuegos. Entonces tenemos tres palabras nuevas o importantes, que es ludificación, gamificación y videojuegos. Ludificación es todo lo lúdico, que podemos hacer técnicas lúdicas, técnicas que nos ayuden a jugar con el aprendizaje, tratar de tener técnicas de aprendizaje amenas. Gamificación tiene que ver con poner retos, poner trofeos, medallas, reconocimientos, hacer un pad, ¿no? Que vayan siguiendo como una línea donde van como en Calabozos y Dragones, como en otro tipo de elementos. La gamificación tiene que ver con esto, ¿no? De ir paso a paso hasta llegar a una meta y vas ganando medallas, vas ganando puntos y eso se puede hacer tanto en línea, en sistemas digitales, como en presencial. Podemos hacer gamificación también de forma física, podemos poner un tablero en el aula, donde ponemos que cada quien escoja un personaje o que traiga una fotografía de su personaje favorito y esa es la persona, ¿no? El alumno que se va a ir moviendo dentro de todo un caminito, dentro de ese tablero. Eso también es parte de la gamificación. Y en videojuegos, pues ya serían, esto es un juego digital, esto no es un videojuego, son juegos digitales porque al final, aunque sean, digamos, tienen este tipo de elementos, por ejemplo, al final son juegos digitales y están los videojuegos que serían lo más fácil que les puedo dar de referencia es un Mario Bros. En cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Eso es un videojuego porque tiene tiene toda una historia, tiene todo un esquema y estos son juegos, digamos, cortos, ¿no? Creo que eso es importante en este sentido. Entonces, tenemos esos diferentes puntos a considerar. Entonces ya tenemos varios tipos de aprendizaje que nosotros podemos utilizar: gamificación, ludificación, videojuego, juego digital o juegos cortos, ¿no? Entonces hay varias formas de señalizar este tipo de competencias digitales. Y pues bueno, eso es lo que hay que hacer esta semana. Ya saben lo que hay que comentar. Y si tienen alguna pregunta, duda o algo que quieren que profundice, también me avisan. Estaré revisando por aquí sus comentarios y los iré retomando poco a poco. Pero pues bueno, que tengan una muy buena semana y nos vemos el siguiente lunes. Bye.